Hola, buenas tardes a todos. Antes de empezar, yo voy a presentar los resultados de una investigación que no hice yo. Gracias a los investigadores, tal vez el aporte original que voy a hacer al final, un poco de mi presentación, es una interpretación que es complementaria a quienes han hecho todo el trabajo, que es un trabajo impresionante, ¿no? Que muestra la problemática de nuestro país al respecto de una epidemia global, que es la epidemia de cesáreas, ¿no? Creo que en este caso las grafiquitas hablan más que las palabras, entonces es bueno esperar a ver la presentación. Podemos pasar de una vez a la segunda, pasemos de una vez. Esta gráfica muestra las tasas de cesárea para diferentes regiones del mundo. La curva que aparece en la parte superior de la gráfica es América Latina. Y si ustedes miran las diferencias regionales que existían a comienzos de la década del 90, y podemos verlas desde por aquí hasta aquí, dejando la región subsahariana un poco por fuera, esas diferencias han crecido. Y sobre todo sobresale en esta gráfica es el crecimiento de las tasas de cesárea en América Latina, que es la curva superior, y sobre todo el crecimiento cuando se separan las curvas es en la última década. Entonces ya las diferencias existían, pero esas brechas se han ampliado recientemente. Eso es una primera conclusión que podemos sacar. Cuando pasamos a la siguiente y miremos el tema de Colombia, la historia se vuelve, la misma historia se cuenta, pero aún más interesante porque la tasa de crecimiento de Colombia, con el punto de inflexión por aquí, hace poco más de una década, podemos hablar de comienzos de la década anterior, 2003-2004. Miren que cambia la curva de Colombia y estamos hoy con tasas de cesárea incluso superiores a las de la región, que ya estaban creciendo en la última década a tasas aceleradas. Entonces, este es un fenómeno que viene de atrás, pero que se ha magnificado, acelerado en épocas recientes. Y lo vamos a ver en la siguiente gráfica, ya para nuestro país. Ese crecimiento venía de atrás, pero hay un punto de inflexión por aquí. Un cambio en la pendiente. Y ya tenemos una tasa de cesáreas del 46%. Miren que es un aumento de más de 20 puntos porcentuales en este que es un periodo inferior a 2 décadas. Creo que aquí hay 17 años de datos. Generalmente uno encuentra en general en ciencias sociales crecimientos más graduales, más paulatinos. Aquí estamos hablando de un crecimiento muy rápido. Y especularemos un poco desde el final de qué está ocurriendo. Cuando se buscan explicaciones, y en las reuniones que nosotros hemos tenido posteriores a este trabajo de investigación con las sociedades científicas, por ejemplo, las explicaciones que ellos escriben son explicaciones basadas en fenómenos muy estructurales que no cambian en el tiempo. Por ejemplo, se dice es que no tenemos o que las normas de habilitación técnica, por ejemplo, parecen estar sesgadas en un lado o en el otro, o incluso exprimen razones que tienen que ver con la preparación del talento humano. La preparación del talento humano puede tener algo que ver con esto, pero no está cambiando tan rápido en el tiempo. Entonces aquí vamos a tener, y lo vamos a ver al final, un fenómeno que tiene esa doble naturaleza. Aquí hay temas que tienen que ver con la oferta, con la práctica médica, pero también temas que tienen que ver con las expectativas, aspiraciones y preferencias de la sociedad, en particular de las mujeres o de los hogares, podríamos decirlo, y una cosa parece estar retroalimentándose con la otra. Volveremos a esto. Pero antes hay otra dimensión en nuestro país, esta no es la única. Ya vimos entonces que se crece muy rápido, a una tasa incluso superior a la que está creciendo en América Latina, que tenemos un valor ya cercano al 50% de los partos por cesárea. Pero hay otra dimensión, pasando ya a la siguiente gráfica. Pasemos, eso ya lo habíamos dicho, y son las grandes diferencias regionales. Además, las diferencias regionales no son diferencias aleatorias, ya las vamos a ver en el mapa.
Ustedes ven los departamentos que presentan las tasas mayores, son los departamentos de la región Caribe, Atlántico, Sucre, San Andrés, Córdoba, Magdalena, Cesar y Bolívar. Todos los primeros lugares están en la misma región. Y yo quisiera llamarle la atención, es menos evidente en esta gráfica, ya lo vamos a ver en el mapa, que en el centro del país, sobre todo en la zona cafetera, aquí está Quindío, Caldas, está Risaralda, incluso Antioquia, las tasas parecen ser mucho menores. Estas diferencias entre Risaralda y Atlántico, de 30% a casi 80%, son inmensas, que vuelvo y repito, no van a poder ser explicadas por factores que son uniformes a lo largo del territorio. Cuando uno tiene esas conversaciones, los factores que se esgrimen son factores que no cambian entre Risaralda y Atlántico. Entonces, como factores que son uniformes a lo largo y ancho de nuestro país pueden explicar estas diferencias tan grandes. Eso es imposible. Crecen muy rápido las tasas, grandes diferencias regionales, y miremos la siguiente. Pasemos ya a la siguiente, este es el mapa. Esta también es la gráfica que más me gusta, ¿no? Aquí están las dos tasas, la bruta y la estandarizada, que simplemente controla por género y edad, es la misma cosa. Si ustedes ven las gráficas, lo que sobresale sobre todo a este lado es que el crecimiento, las diferencias ya eran grandes al comienzo de los datos, década del 90, pero sobre todo el crecimiento, miren Atlántico cómo crece, miren Córdoba cómo crece, Norte de Santander también crece, pero mire Sucre cómo crece, mire Cesar cómo crece, miren Córdoba cómo crece. Entonces, esas diferencias regionales se han ampliado de manera sustancial en la última década. Entonces, para ir armando este rompecabezas, yo creo que tenemos que tener en cuenta esto, para entender lo que está ocurriendo en nuestro país. No solamente tenemos un aumento en la tasa de cesáreas por encima del aumento promedio que se ha dado en la región, no solamente tenemos brechas regionales muy grandes, de 25, 26, 27% en algunos departamentos de la zona cafetera, hasta valores por encima del 70% en la región Caribe, sino que esas brechas se han aumentado y se han aumentado de manera sustancial en los últimos años. No sé si alcanza a ver, ustedes no leen nada, ¿cierto? Pero aquí está Quindío, que si ustedes logran intuir por allá lo que es, esto es plano. O sea, no hay un aumento en el tiempo como se ha dado en nuestro país. Y miren aquí, yo no sé si alcanza a verse por allá, que sí, las pendientes se insinúan, y sobre todo se insinúan en los departamentos de la región Caribe. ¿Qué está ocurriendo? No es fácil construir una historia. Vamos a ver cómo podríamos conceptualizar. Bueno, esto es importante también, antes de tratar de entender las causas, que no conocemos plenamente. Este es un fenómeno que estamos estudiando. Yo creo que cualquier hipótesis sería en este momento no definitiva, parcial necesariamente. Una primera explicación podría ser, pero no es que hay factores que tienen que ver con las indicaciones clínicas, primero, indicaciones clínicas que explican algunas de esas diferencias. Estas son algunas de las indicaciones clínicas. Pero si ustedes miran, estos dos gráficos se mantienen bastante parecidos. Yo lo voy a decir de manera clara. Esas indicaciones clínicas del parto por cesárea, el peso, la talla, el tiempo de gestación, las primigestantes mayores de 35 años, las menores de 15, los embarazos previos sin niños nacidos vivos, no van a explicar el grueso de las diferencias regionales. Y cuando uno mira, por ejemplo, diferencias entre IPS, entre la indicación absoluta de cesáreas y lo que verdaderamente ocurre, miren que pasa de todo. En estas IPS que están por aquí, la indicación absoluta es del 15%, y uno encuentra tasas que van desde el 15 hasta el 100%. Entonces tenemos variaciones que no van a ser explicadas por consideraciones meramente clínicas. Esto trasciende las explicaciones, los factores que son clínicos. Pasemos, podemos pasar, yo creo que esto también. Pasemos a la siguiente. Sigamos. ¿Se alcanzan a leer o no? No mucho. Más o menos, forzando los ojos, ¿no? Cuando uno quisiera empezar a discernir las explicaciones, una forma de pensar ordenadamente en este problema es que uno puede distinguir factores de demanda,
que en el fondo son las preferencias y las aspiraciones de las mujeres, como están aquí conceptualizadas, y factores de oferta que tienen que ver con el entrenamiento médico, las preferencias, y uno allí podría citar también factores pecuniarios económicos, que son los incentivos de pago. El conjunto de explicaciones podría estar por allí. Cuando se daba el debate público, por ejemplo, esta es una explicación que llama mucho la atención. Hay incentivos de pago diferenciales, pero uno se da cuenta que en general en el país las tarifas parecen ser las mismas para los partos por cesárea y los partos naturales. Sigamos. Estas, Mary, son las explicaciones que nosotros hemos recogido. Estas son consideraciones sobre todo de oferta. Miren que son consideraciones, algunas de ellas, yo diría la gran mayoría, un poco generales. Leo una: impacto legales sobre posibles demandas. Medicina defensiva. ¿Ustedes creen en esa explicación o no? Sería complejo porque este es un tema que es el mismo a lo largo y ancho del país. Y recuerden que sobre todo lo que tenemos que ocurrir es porque hace 10 o 12 años esto se dispara en algunos departamentos de la región Caribe y esas brechas aumentan, que eso explica el grueso del aumento en el país. Sería muy difícil pensar que el impacto legal está circunscrito en unos departamentos y se hizo más grande sobre todo en los últimos 10 años. Entonces una variable como esta es difícil que tenga que ver algo con el tema. Que el sistema en general paga muy mal a la atención materna, que es una queja que aparece una y otra vez. Esto es que los servicios de ginecobstetricia tienen tarifas muy bajas y eso puede explicar algunos de estos fenómenos, en particular el aumento global. ¿Sí o no? Yo creo que esto conecta dos problemas que no tienen nada que ver uno con el otro. Sí hay unas tarifas relativamente bajas en servicios de ginecobstetricia. Uno podría encontrar algunas regiones, en particular ciudades de nuestro país, donde algunos servicios de estos o las camas se han cerrado. Pero yo creo que sería muy difícil decir que que es un problema general de todo el sistema, de la baja rentabilidad relativa, por decirlo de alguna manera, de algunos servicios que afecta, vuelvo y repito, a las IPS en todos los departamentos del país, sea el que haya explicado que en alguna región específica, y sobre todo en la última década, se dispare la brecha, que es lo que queremos de alguna manera explicarte aquí. ¿Qué creo yo que está pasando? Cuando primero vi estos datos hace ya 2 o 3 meses, yo incluso escribí una entrada en mi blog donde tenía una suerte de explicación, donde hablaba algo como de contagio social. Primero, los datos muestran claramente que hay casi una distribución bimodal, que cualquier explicación tiene que tener en cuenta que este es un fenómeno que está ocurriendo con mucha más intensidad en una región que en otra. Vuelvo y repito, en departamentos como Córdoba, como Sucre, como Magdalena y como Cesar, el crecimiento de los partos por cesárea ha sido impresionante. En Quindío, Caldas y Antioquia no ha aumentado casi en los últimos 20, 25 años. Cuando uno comienza a ver eso, entonces comienza a pensar en otro tipo de explicaciones. ¿Qué creo yo que está pasando? Yo creo que aquí tenemos un fenómeno casi de retroalimentación positiva entre 3 tipos de cosas que están pasando. Primero, sí están cambiando, creo yo, las preferencias de las mujeres, retroalimentadas por otras cosas. Hay un tema también de las aspiraciones, y esto es la complejidad de estos fenómenos, que cuando comienzan a pasar ellos mismos se incentivan. O sea, hoy una mujer que tiene su hijo en Barranquilla, donde la tasa de cesárea está cercana al 90%, lo que oye es que todo el mundo está haciendo lo mismo. Entonces su aspiración es que su parto va a ser por cesárea también. Entonces están cambiando 3 cosas que están retroalimentando al mismo tiempo: las preferencias, las aspiraciones y las prácticas clínicas. La semana pasada, por ejemplo, alguien me dijo, es que un estudiante en el Atlántico de medicina, un interno, o uno podría incluso pensar en un residente de ginecobstetricia, jamás vio un parto natural. Todo el fenómeno comienza a cerrarse y se cierra el ciclo.
Entonces tenemos prácticas clínicas, expectativas y preferencias que todas comienzan a retroalimentarse. La mujer espera que su parto va a ser por cesárea, prefiere el parto por cesárea y el único parto que aprenden a hacer los profesionales de la salud es ese. Otra hipótesis para explicar por qué en la región Caribe. Si uno mira eso a comienzos de la década del 90, Atlántico era el foco. Y allí se educaban muchos de los profesionales y yo creo que el liderazgo que tiene Barranquilla en las preferencias de la región, yo creo que empezó a contaminar a todo el mundo. Entonces yo creo que, por eso hablo yo de contagio social, es como desde Atlántico hubiera salido este virus que explica la epidemia y empezar a cambiar las preferencias, las expectativas e incluso muchos de quienes ejercen en los otros departamentos de la región Caribe se han entrenado allí. Entonces esa es la suerte de contagio, que es muy distinto a lo que ocurre en el centro del país. Entonces esa es la explicación, y esta explicación un poco más compleja. Yo creo que ya podemos pasar a la última, Viviana. A la última. Ahí había muchas hipótesis. Tiene esa, en esa. Si eso es verdad, yo creo que tenemos que empezar a cambiar en dos áreas principales: las preferencias de las mujeres y los aspectos culturales y de educación y pedagogía. Sobre todo pedagogía de los partos, del riesgo, los riesgos asociados a la salud de los partos por cesárea. Yo creo que en ese tema hay mucho que hacer en estas regiones, porque yo creo que están considerando que no hay riesgo, que esto es solo beneficio y que no hay costo. Aspectos culturales, que tienen que ver, ya dije, con preferencias y expectativas. Humanización, que se nos ha quedado de lado. Yo creo que en este tema hay que trabajar. Y los temas de talento humano y de guías de práctica clínica que hay aquí, para empezar a trabajar con los médicos desde el comienzo, a que el parto por cesárea no puede depender solamente de la preferencia de la mujer o de su familia. Aquí hay indicaciones clínicas que deberían tener un peso específico mucho más alto del que tienen a la hora de tomar decisiones. Como el fenómeno cerró el círculo, hay retroalimentación positiva entre los factores de demanda y oferta. Lo que uno espera es lo siguiente en este tipo de fenómenos: es que es difícil entrarle, pero si uno logra, la retroalimentación puede voltearse para el otro lado. Entonces estos son fenómenos que aumentan rápidamente, pero también pueden cambiar del otro lado rápidamente, pero uno tiene que actuar en las dos partes. Estos fenómenos de naturaleza cultural, otro que nos preocupa por esta época del año y que tiene algo parecido es, por ejemplo, el uso de la pólvora. En Bogotá era muy alto y de un momento a otro con la pedagogía cambió, y cambió muy rápido, disminuyó y se mantuvo relativamente abajo, porque algo pasa en la mente de los ciudadanos. Preferencias, expectativas, prácticas clínicas, todas mirando de la misma manera. Habría que voltearlas para cambiar de lo otro, al otro lado. Nosotros ya hemos empezado una conversación con las sociedades científicas. Ellos son conscientes de este problema. Me preocupa que algunas de las explicaciones todavía parecen muy lejanas a algunas de las características de este fenómeno, que, vuelvo y repito, tienen que ver con el aumento en una región del país en la última década muy acelerado, que no se podría explicar ni por consideraciones meramente clínicas o por aspectos como las bajas tarifas de la ginecología y la obstetricia o como la medicina defensiva. Algo cambió en la sociología de la gente y de la práctica médica, que llevó a unas brechas muy grandes al interior del país y que puso a Colombia en el mapa de la epidemia por cesárea muy arriba. No es un fenómeno único, ahí no lo mostramos, pero Brasil y México tienen tasas mayores que las de nuestro país, donde seguramente también en esos países van a existir diferencias regionales muy grandes. Yo simplemente agradezco a quienes pusieron estos datos y nos permitieron suscitar unas reflexiones muy interesantes acerca de un fenómeno que tiene implicaciones de salud pública y tiene implicaciones también sobre las finanzas de nuestro sistema. Gracias a todos.